La alquimia del alma no es un proceso mágico ni instantáneo. No elimina el dolor ni borra las experiencias difíciles de la vida. En realidad, su esencia consiste en aprender a relacionarnos de una manera diferente con aquello que nos hiere. Cada ser humano atraviesa momentos de pérdida, incertidumbre o fracaso, y en esos momentos parece que el sufrimiento solo destruye. Sin embargo, con el tiempo y la reflexión, esas mismas experiencias pueden convertirse en fuentes profundas de comprensión y crecimiento interior. La alquimia ocurre cuando dejamos de ver el dolor únicamente como un obstáculo y empezamos a reconocerlo como parte del proceso de transformación humana. Al darle un significado, al expresarlo y al integrarlo en nuestra historia personal, el sufrimiento pierde parte de su peso y se transforma en conciencia. Así, lo que alguna vez fue una herida puede convertirse en una semilla de creatividad, empatía y sabiduría para la vida. Comencemos. 1. El dolor como materia prima. El dolor suele percibirse como algo que debemos evitar, esconder o superar lo más rápido posible. Sin embargo, en la alquimia del alma, el dolor no es un enemigo, sino la materia prima de la transformación interior. Así como el alquimista trabajaba con metales imperfectos para crear algo más puro y valioso, el ser humano puede tomar sus experiencias más difíciles y convertirlas en comprensión, sensibilidad y creatividad. El sufrimiento nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro y a cuestionar lo que antes dábamos por hecho. En ese proceso, descubrimos partes de nosotros mismos que permanecían ocultas. Muchas veces, lo que parecía una herida permanente termina convirtiéndose en una fuente de empatía hacia otros. El dolor no desaparece mágicamente, pero cambia de forma cuando lo atravesamos con conciencia. Entonces, deja de ser solo una carga y se convierte en una energía que puede nutrir nuevas ideas, nuevas perspectivas y nuevas formas de vivir. 2. La herida como portal. Cada herida emocional tiene la capacidad de convertirse en un portal hacia un conocimiento más profundo de uno mismo. Cuando atravesamos momentos de pérdida, fracaso o ruptura, algo dentro de nuestra identidad se fractura. Esa fractura, aunque dolorosa, abre un espacio donde pueden surgir nuevas preguntas sobre quiénes somos y qué sentido tiene nuestra vida. En la alquimia interior, las heridas no se niegan ni se esconden, se observan con honestidad. Al hacerlo, descubrimos que muchas de nuestras creencias, miedos y patrones nacen precisamente de esas experiencias. La herida se convierte entonces en un maestro silencioso. Nos enseña a reconocer nuestras necesidades, a redefinir nuestras prioridades y a desarrollar una compasión que antes no existía. Con el tiempo, lo que comenzó como un dolor profundo puede transformarse en un punto de acceso hacia una vida más auténtica. El portal no nos lleva a borrar el pasado, sino a comprenderlo de una manera que nos permita crecer. 3. Crear para sobrevivir. La creatividad es una de las formas más antiguas y profundas de transformar el dolor humano. Desde tiempos remotos, las personas han recurrido al arte, la música, la escritura o la narración para procesar aquello que resulta demasiado complejo para explicarse solo con palabras cotidianas. En la alquimia del alma, crear no significa simplemente producir algo estético, sino convertir una experiencia emocional intensa en una forma de expresión. Cuando alguien escribe sobre su tristeza, pinta su confusión o compone música desde la nostalgia, está reorganizando su mundo interior. El acto creativo permite que el caos emocional encuentre una estructura, un lenguaje y un espacio donde existir sin destruirnos. Muchas obras que han conmovido a generaciones nacieron precisamente de momentos de crisis personal. En ese sentido, la creatividad funciona como un puente entre el sufrimiento y el significado. Crear no elimina el dolor, pero lo transforma en algo que puede ser compartido, comprendido y a veces incluso bello. 4. El caos precede a la transformación. En la tradición alquímica antigua existía una fase conocida como nigredo, un momento de oscuridad y descomposición
donde la materia debía romperse antes de poder purificarse. Algo similar ocurre en la vida humana. Muchas transformaciones profundas comienzan con una etapa de caos emocional, confusión o pérdida de sentido. Durante esos momentos, las estructuras que sostenían nuestra identidad dejan de funcionar y sentimos que todo se desmorona. Aunque esa experiencia puede ser profundamente incómoda, también representa una oportunidad para reconstruirnos desde una base más auténtica. El caos obliga a cuestionar hábitos, relaciones y creencias que quizá ya no correspondían con nuestra realidad interior. En lugar de ver ese periodo únicamente como destrucción, la alquimia del alma propone entenderlo como una fase necesaria del proceso de cambio. Solo cuando lo viejo se descompone puede surgir algo nuevo. Así, el caos deja de ser un final y se convierte en el comienzo de una transformación. 5. La sensibilidad como laboratorio del alma. En muchas culturas se ha asociado la sensibilidad con fragilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de la alquimia interior, la sensibilidad es una de las capacidades más poderosas del ser humano. Las personas que sienten profundamente también poseen una mayor capacidad para percibir matices emocionales, comprender experiencias complejas y transformar lo vivido en conocimiento o expresión. La sensibilidad funciona como un laboratorio donde las emociones, incluso las más dolorosas, pueden ser observadas, procesadas y convertidas en algo significativo. Quien es sensible no solo experimenta el dolor con más intensidad, sino que también puede traducirlo en empatía, creatividad o comprensión hacia otros. En lugar de intentar endurecer el corazón para evitar el sufrimiento, la alquimia del alma propone aprender a sostener esa sensibilidad con conciencia. Cuando se cultiva de forma equilibrada, la sensibilidad se convierte en una herramienta de transformación. Permite convertir experiencias difíciles en sabiduría emocional y en una forma más profunda de conexión con la vida. 6. Comprender el dolor para transformarlo. El dolor que no se comprende suele permanecer atrapado dentro de nosotros como una emoción confusa y repetitiva. En cambio, cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que sentimos y sobre las circunstancias que lo originaron, el sufrimiento comienza a transformarse. La alquimia del alma consiste precisamente en ese proceso de comprensión. No se trata de justificar todo lo que ocurrió, sino de encontrar un significado que nos permita integrarlo en nuestra historia personal. Al analizar nuestras experiencias dolorosas, descubrimos patrones, expectativas o necesidades que quizá nunca habíamos reconocido. Esa claridad reduce el peso emocional que cargábamos. El dolor deja de ser una fuerza caótica y se convierte en una fuente de aprendizaje. A partir de esa comprensión, podemos tomar decisiones diferentes y relacionarnos con el mundo de una manera más consciente. En lugar de repetir las mismas heridas, empezamos a construir nuevas formas de actuar y de interpretar nuestra experiencia. 7. Transformar para no repetir. Muchas experiencias dolorosas tienden a repetirse en la vida cuando no han sido comprendidas o transformadas. A veces cambiamos de lugar, de trabajo o de relaciones, pero los mismos conflictos aparecen una y otra vez bajo diferentes formas. La alquimia del alma propone observar esos ciclos con atención. En lugar de verlos como simples coincidencias, pueden entenderse como señales de que algo dentro de nosotros necesita ser reconocido y trabajado. Cuando ignoramos el dolor o lo reprimimos, este permanece activo en nuestro interior y termina influyendo en nuestras decisiones. Sin embargo, cuando lo analizamos, lo expresamos y le damos un significado, el ciclo empieza a romperse. La transformación no ocurre porque el mundo cambie mágicamente, sino porque nuestra forma de interpretarlo y responder a él se vuelve más consciente. De esta manera, el dolor deja de ser un patrón repetitivo y se convierte en una experiencia que contribuye al crecimiento personal. 8. La creatividad como sanación interior. Crear puede convertirse en un acto profundamente terapéutico. Cuando transformamos nuestras emociones en palabras, sonidos, imágenes o movimientos,
permitimos que aquello que estaba atrapado en nuestro interior encuentre una salida. En la alquimia del alma, la creatividad funciona como un proceso de reorganización emocional. Al escribir una historia, pintar un cuadro o componer una canción, el individuo establece una distancia entre sí mismo y su experiencia dolorosa. Esa distancia facilita la comprensión y evita que el sufrimiento permanezca como una energía caótica. Además, el acto creativo genera una sensación de significado. Algo valioso ha surgido de una experiencia difícil. No es necesario ser un artista profesional para experimentar este efecto. Cualquier forma de expresión consciente puede servir como herramienta de transformación. Lo importante no es la perfección del resultado, sino el proceso de convertir una emoción compleja en una forma tangible que pueda ser observada, comprendida y, en muchos casos, compartida con otros. 9. El fuego de las crisis. Las crisis suelen sentirse como momentos en los que todo pierde estabilidad. Relaciones que terminan, proyectos que fracasan o certezas que desaparecen pueden generar una sensación de vacío y desorientación. Sin embargo, en la alquimia simbólica, el fuego siempre ha representado un proceso de purificación. El fuego destruye lo que es frágil o superficial, pero también permite que lo esencial permanezca. Las crisis funcionan de manera similar en la vida humana. Al atravesarlas, muchas de nuestras prioridades se reordenan. Lo que antes parecía fundamental puede perder importancia, mientras que aspectos más profundos de la existencia adquieren un nuevo valor. Aunque el proceso sea doloroso, el fuego de la crisis también puede revelar una fortaleza interior que no sabíamos que existía. Cuando finalmente logramos atravesar esa etapa, la persona que emerge suele tener una comprensión más clara de sí misma y de lo que realmente desea construir en su vida. 10. El poder del significado. La alquimia más profunda del ser humano no consiste en cambiar los hechos del pasado, algo que está fuera de nuestro control, sino en transformar el significado que esos hechos tienen en nuestra historia personal. Dos personas pueden vivir experiencias similares, y sin embargo, interpretarlas de maneras completamente distintas. Esa interpretación influye directamente en cómo se sienten y en las decisiones que toman después. Cuando una experiencia dolorosa se percibe únicamente como una injusticia o como un fracaso definitivo, puede limitar nuestra visión del futuro. En cambio, cuando encontramos un sentido dentro de esa experiencia, aunque sea complejo o imperfecto, el dolor empieza a integrarse en una narrativa más amplia de crecimiento. El significado no elimina el sufrimiento, pero lo reorganiza. Permite que el pasado deje de ser una carga inmóvil y se convierta en una fuente de aprendizaje. Así, la alquimia del alma transforma la memoria en conciencia y la experiencia en sabiduría.